Todos hemos visto videos donde nos dicen qué es lo que realmente necesitamos para empezar a hacer música. Estos videos generalmente nos dicen que necesitamos comprar una buena computadora, que necesitamos tener una buena interfaz de audio, que necesitamos adquirir micrófonos, audífonos, un instrumento musical, un controlador MIDI quizá. Y todo esto para empezar en el mundo de la música. Y estos videos hacen que yo me pregunte, ¿realmente es eso lo que necesitas para comenzar a hacer música? La respuesta corta es no. Sin embargo, ante esta respuesta, cabe la pregunta nuevamente. ¿Qué es lo que realmente necesitamos para empezar a hacer música? Te recuerdo, mi nombre es Argenis Sánchez, bienvenido a mi canal. Cuando estaba aprendiendo cómo comunicar un mensaje y cuáles son los elementos que debo utilizar, una de las cosas que recuerdo es que me enseñaron que yo debo tener algo que decir y también debo saber cómo decirlo. Y vamos a utilizar esta misma analogía del qué y el cómo para darle respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente necesitas para empezar a hacer música? Y cómo debes utilizarlo para iniciar en este mundo. En primer lugar, vamos a ver qué es lo mínimo que tú necesitas para empezar a hacer música ya. Y si nosotros abordamos esta pregunta, nos vamos a dar cuenta que realmente lo que necesitas está al alcance de tu mano. Por ejemplo, el celular con el que estás viendo este video o la computadora con la que estás viendo este video. Son instrumentos con los que tú puedes iniciar en el proceso de la música, para hacer música. Puedes empezar con un instrumento, una computadora o inclusive un teléfono. Hablando de esto, nosotros vivimos en la época de la tecnología. Y en esta época de la tecnología, a medida que pasa el tiempo, pareciera que los intérpretes musicales se hacen menos necesarios. Y esto es debido al hecho de que tú, por medio de una computadora, puedes configurarla para que ella haga una emulación o imite cómo una persona ejecuta un instrumento musical. De hecho, hay programas que son bastante buenos, imitando con un realismo muy parecido a cómo una persona pudiera ejecutar un violín, un cello, una trompeta, una guitarra, etc. Este tipo de programas no solamente está disponible para las computadoras, sino que también está disponible para teléfonos celulares. Hay una aplicación muy famosa que se ha dado a conocer en los últimos tiempos, llamada BandLab, que es una aplicación que te permite hacer música desde tu teléfono celular, sin necesidad de tener un instrumento musical, ya que ellos tienen dentro de sus programas, dentro de la programación, tienen diferentes VST o instrumentos virtuales, por medio de los cuales tú puedes iniciar colocando notas. Tienen cajas de ritmo, por medio de las cuales tú puedes empezar a hacer diferentes patrones rítmicos y con esto dar inicio en tu mundo de la música. Ahora, si tienes un teléfono celular y tienes un instrumento musical, también hay aplicaciones que te pueden servir para empezar a grabar ese instrumento musical en el caso de las guitarras o de los instrumentos acústicos. Y también hay algunos adaptadores que puedes comprar para tu teléfono por medio de los cuales puedes conectar controladores pequeños para hacer ciertas notas musicales. Eso quiere decir que si tienes alguna de estas dos alternativas, ya sea un teléfono celular con o sin instrumento o una computadora con o sin instrumento, en el caso de la computadora preferiblemente con una interfaz de audio, ya tú puedes iniciar en el mundo de la música. Esto no quiere decir que si no tienes eso no puedes empezar. Tú puedes empezar a hacer música con tu teléfono solamente o con tu computadora solamente. Así de sencillo. Solamente necesitas saber cómo utilizar esa herramienta para hacer música. Si lo que estás escuchando llama tu atención, te parece que es interesante o te aporta algo, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y hacer algún comentario si tienes alguna duda o algún aporte. Si ya partimos de la base de que tenemos un teléfono celular o tenemos una computadora,
qué es lo siguiente que pudiésemos adquirir para seguir haciendo música. Y es aquí donde sí podemos acudir a estos videos que nos dicen qué es lo que necesitamos, donde pudiésemos catalogar entre algunas cosas una interfaz de audio necesaria para tener un sonido limpio al momento de grabarlo en una computadora, un controlador MIDI si nosotros somos pianistas o tecladistas y queremos, en lugar de con el mouse hacer las notas musicales, tocarlas y que se vayan guardando en la computadora, un controlador sería una buena opción. Más adelante, un micrófono condensado, quizás con su cable. Generalmente casi todas las interfaces de audio tienen el botón del Phantom Power, por lo que no necesitas comprar un Phantom adicional. Comprar cables. Si tienes una guitarra, saber cómo conectar tu guitarra a la computadora. Y, más importante aún, puede que tengas la computadora, puede que tengas la interfaz, puede que tengas la guitarra y puede que no sepas cómo utilizar. Todas las cosas que te he mencionado no están en un orden específico, simplemente están dichas de manera aleatoria. Tú puedes ir adquiriendo la que consideres que es más necesaria para ti. Puede ser que sean audífonos lo que más necesites, o puede ser que sea un micrófono para grabar una guitarra acústica, o puede ser un cable o inclusive una interfaz si no la tienes. Después de saber lo mínimo, viene lo más importante, saber qué hacer con eso que ya tú tienes o que piensas adquirir. Y aquí entramos en un terreno bien interesante, porque yo quisiera dejarte 4 cosas que tú necesitas para empezar a hacer música. Las anteriores no son tan necesarias. Puede ser que no tengas una interfaz, puede ser que no tengas monitores de estudio, puede ser que no tengas audífonos de calidad, puede ser inclusive que no tengas un micrófono con el cual grabarte. Eso no es un impedimento para empezar a hacer música. Puedes empezar a hacer música con lo que ya tienes. Solamente tienes que saber estas 4 cosas que te voy a mencionar a continuación. En primer lugar, aprende todo lo que puedas sobre cómo hacer música. Un gran detalle y un gran problema al que yo me enfrenté cuando empecé en este mundo era que yo consideraba que necesitaba adquirir muchas cosas para empezar a hacer música. Si no tengo un controlador no puedo grabar piano, si no tengo una guitarra no puedo hacer guitarra, si no tengo esto, si no tengo aquello. Y empecé a ponerme excusas, y a medida que mi economía me permitió ir adquiriendo monitores de estudio, un controlador, una interfaz de audio, cuando los tuve me encontré con el siguiente dilema. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hago que esto haga lo que se supone que debe hacer para que suene como le suena a otras personas? Y resulta que me di cuenta que había algo en lo que yo tenía que haber invertido hace muchísimo tiempo y no lo había hecho por descuido, y era aprender cómo funcionan las cosas. Aprender cómo funciona un DAW, por ejemplo, que es el programa que nos permite a nosotros grabar. Aprender cómo funciona un plugin, que es cómo se hace, cómo funciona, cómo se desarrolla, cuáles son sus controles. Aprender cómo utilizo un metrónomo dentro de un DAW, cómo debo instalar mi interfaz de audio, cómo debo colocar los monitores de estudio, cuáles son las características que me brinda cada programa para yo poder analizar, moldear el audio y conseguir un audio de calidad. Son cosas a las que nosotros casi no le prestamos atención, sino que vamos con un ímpetu de querer adquirir cosas y comprar, muchas veces desconociendo para qué nos sirven estas cosas. En segundo lugar, si ya tú diste este paso y has buscado videos de YouTube buscando cómo se utiliza un plugin, cómo funciona Reaper, cómo funciona Ableton, cómo funciona Logic o cualquiera sea el DAW que vayas a utilizar, Cubase. Si ya tú pasaste esto y lo sigues haciendo porque es algo que no se detiene, el segundo consejo que te quiero dar es que tú tengas tus metas de manera constante. Sé constante en tus metas. Si te colocaste como meta empezar a hacer una canción, finaliza esa canción. Culmina con esa meta. Sé constante con esa meta antes de colocarte otra meta delante. Porque nosotros, en mi caso, cuando yo empecé con la producción musical, a grabar mis primeras guitarras, mis primeros pianos, uno de los grandes problemas que tuve fue el desorden. ¿Por qué? Porque yo no era constante con mis metas. Eso quiere decir que un día sentía que podía hacer una canción, empezaba a escribirla, hacía 2, 3 cosas, un piano, montaba una guitarra y luego se quedaba allí. Nunca finalizaba. Luego me di cuenta que siendo un poco más constante podía terminar canciones y empecé a finalizar algunos proyectos de canciones que tengo guardados
y dije, necesito hacer algo más. Necesito hacer 3 o 4 canciones seguidas que sean de una misma temática. Hice el intento y por no ser constante en mi meta, no finalicé. Entonces, el segundo consejo que yo te quiero dejar, que me ha servido muchísimo para mis proyectos, es sé constante con tus metas. El tercer aspecto que yo quiero dejarte como un consejo es que organices bien lo que quieres hacer. Nosotros, cuando empezamos en este mundo de la música, muchas veces pensamos, creemos, asumimos que como la música trabaja con las emociones, todo lo que tiene que ver con la música es emocional. Y si yo siento hacerlo, entonces lo hago, y si no siento hacerlo, no lo hago. Y así no funciona. De hecho, hablamos en el punto anterior de la constancia y ahorita hablamos de la organización. Yo no sé cómo hacen las demás personas. En mi caso particular, yo tengo una agenda en físico, donde yo voy anotando todas las canciones que quiero montar, qué necesito para cada una, en qué tiempo lo voy a montar, cuál va a ser el género de la canción, etcétera, etcétera, etcétera. Esto te va a ayudar a no perder tanto tiempo, porque el desorden lo que hace es que nosotros perdamos tiempo al momento de producir música o de hacer música, de grabar música. Porque nos vamos a encontrar en algún momento tan ahogados con tanto desorden que vamos a tener que disponer tiempo para organizar todo lo que no habíamos organizado, y es posible que dentro del desorden inclusive se lleguen a perder algunas ideas que probablemente serían muy buenas. El cuarto punto es empieza. Empieza. Nada te detiene. No te detengas porque no tienes una interfaz. No te detengas porque no tienes un micrófono. No te detengas porque no tienes monitores. Muchos de los que han empezado en este mundo de la música no tenían monitores cuando empezaron, no tenían micrófonos cuando empezaron, no tenían audífonos profesionales cuando empezaron. Simplemente decidieron empezar. Es por esto que yo te invito a que des el paso adelante, y si tienes un teléfono o una computadora y te apasiona hacer música, vayas hacia adelante. Ten en cuenta las 3 cosas que te mencioné previamente. Aprende cómo utilizar todo lo que tiene que ver con el hecho de hacer música en una computadora o en un teléfono. En segundo lugar, sé constante con tus metas. Si tú te colocaste una meta, cúmplela. Y en tercer lugar, organiza bien tus proyectos para que no tengas desorden. Si cumpliste estos 3, no tienes nada que esperar. Lo único que te hace falta es empezar a hacer música. Habiendo dicho estas 4 cosas, yo quisiera recordarte que no necesitas un montón de equipo para empezar a hacer música. Puedes iniciar con lo que ya tienes, un teléfono celular, una computadora. Eso es suficiente. Solo ten en cuenta las 4 cosas que te mencioné. Debes aprender cómo funcionan las cosas para poder utilizarlas de la manera correcta. Debes ser constante con lo que haces para obtener resultados. Debes ser organizado para no perder ideas en el camino y, peor, perder tiempo. Y número 4, debes iniciar. No me queda más nada sino recordarte que mi nombre es Argenis Sánchez. Nos vemos en la próxima.